Nos da muchísimo gozo, hermanos amados, poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Y quiero invitarle a que por favor abra su Biblia. Qué amable, gracias, hermano. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 8. ¿Están listos, hermanos? Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que con detenimiento reflexionemos en estas cuantas palabras que vamos a estudiar en esta mañana. Quisiera que por favor siguiera con su vista ahí en su Biblia, en el capítulo 8, estos primeros 4 versículos. Dice la Escritura así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En esto, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, bendícenos en esta hora. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. Sé tú honrado y glorificado y exaltado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar, hermanos, en esta mañana mencionando que esta porción de la Escritura se encuentra allí localizada en medio de 2 secciones muy importantes que Mateo deja registradas. Ha concluido una serie de mensajes que el Señor Jesucristo ha estado presentando a los discípulos. A esta sección la conocemos como el Sermón del Monte. Entonces usted se puede imaginar al Señor Jesús allá en un monte, en donde está hablando con una gran multitud y les está expresando y diciendo los principios del reino. Dice la Escritura en el capítulo 7, versículo 28, que cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, cuando estuvo hablando a una gran multitud, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina. Por supuesto que en aquel tiempo había muchos maestros y había muchos rabíes y había muchas personas que enseñaban la palabra de Dios. Pero cuando aquella multitud escuchó al Señor Jesucristo, fue algo especial. Fue algo diferente, diferente a todo lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y dice la Escritura que esa diferencia en la enseñanza de Jesús ocasionó una reacción de parte de los oyentes. Estaban admirados de su doctrina. Y dice la Escritura que la razón por la cual estaban admirados de su doctrina es porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Una autoridad que descendía directamente de Dios. Una autoridad del Padre, una autoridad divina para enseñar la palabra.
con una correcta interpretación, oiga, porque Él es el autor de esta palabra. Así es de que la enseñanza de Jesús está ocasionando una admiración entre la gente. Y les enseñaba no como los escribas. Dice la Escritura entonces, mis amados hermanos, describe aquí a un hombre que fue tocado por Jesús, que fue sanado. Dice que tenía un problema de lepra. En aquel tiempo, mis amados hermanos, la lepra era incurable. La lepra, mis amados hermanos, era una enfermedad terrible, una enfermedad tremenda. Y en la Biblia, la lepra siempre se utiliza para simbolizar el pecado. Es un símbolo del pecado. Una persona infectada con lepra terrible, o sea, repugnante. Dice la Escritura que aún en el Antiguo Testamento había una ley de que cuando una persona tenía lepra, tenía que ser separada de la comunidad. Tenía que vivir fuera del campamento. Y dice la Escritura que había una ley en la que los leprosos tenían que andar con una campanita para anunciar que ahí estaban, para que nadie se les acercara. Era responsabilidad de ellos. Y además gritaban, leproso, para que no se acercara la gente, porque podía ser contagiado, podía ser contaminado. La lepra entonces, mis amados hermanos, es símbolo repugnante del pecado. Y la lepra empieza así, con algo insignificante. Empieza de una manera imperceptible, insignificante. Así es precisamente el pecado. Y empieza a trabajar en la persona y empieza a desarrollarse gradualmente. El problema empieza a avanzar hasta que la lepra ocasionaba que perdieran un dedo, los dedos, la mano, el brazo, la cara. Según la parte del cuerpo que le estuviera afectando, los pies, pero empezaba a desarrollarse así, gradualmente. Así es precisamente el pecado. Empezaba insignificante, un desarrollo gradual, hasta que llegaba a una situación de resultados tremendamente desastrosos. Las personas perdían los miembros de su cuerpo. Pero no solamente ocasionaba eso, sino que ocasionaba repugnancia a los demás. Porque ¿quién quería ver a una persona con pedazos de carne cayéndose? Y era incurable. Lo triste de todo, mis amados hermanos, es que era incurable por medios humanos. Incurable por medios humanos. Y separaba de los demás, separaba de otros. Pero dice la Escritura interesantemente en este versículo 2 en el que vamos a reflexionar, dice que vino un leproso y se postró ante él. ¡Qué audacia! ¿No lo cree? Un hombre que estaba afectado por aquello que la sociedad rechazaba, pero en medio de la multitud dice que se abrió paso y vino y se postró ante el Señor Jesús. Esto sucede inmediatamente después de haber estado dando estas enseñanzas. Y yo quisiera entonces aquí, mis amados hermanos, resaltar un aspecto. Cuando está diciendo vino, entonces ya sabemos que es un hombre que está en una condición desesperada, un hombre que está en una situación de necesidad, pero finalmente un hombre que a pesar de tener una carga física, toma una iniciativa, acción. Vino al Señor Jesús. Es un ejemplo de acción.
Dice la Escritura que estas multitudes le seguían al Señor Jesucristo por la autoridad de su palabra. Por la autoridad de su palabra. Y mire, no hay diferencia. Nosotros hemos decidido seguir al Señor Jesucristo precisamente porque creemos en la autoridad de su palabra. Él es el autor de ella. Él es el intérprete de ella. Él es el que con su palabra nos da guía a cada instante y a cada momento de nuestra vida. Hemos decidido entonces seguir al Señor Jesús precisamente por eso. Por el poder de su palabra. Es la palabra santa, mis amados hermanos. Es la palabra que regenera. Es la palabra que hace sabio al sencillo. Es la palabra, bendita palabra de Dios, que da vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera a mi camino. La gente seguía al Señor Jesús precisamente por su palabra, por la autoridad de su palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, usted debe seguir al Señor Jesús. La gente se admiraba. La gente se admiraba por la palabra de Dios, con poder. Le seguía mucha gente. Dice la Biblia que le seguía mucha gente. Ahora, ¿se ha preguntado usted por qué aquel leproso no estaba entre la mucha gente? Mucha gente le seguía. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque el hombre entre la gente nunca se conoce. Estaré ahí en una multitud. Nadie se daría cuenta de él. No estaba entre aquella gente amontonada. Pero vino al Señor Jesucristo. Porque entre la multitud la gente se pierde. Ni se conoce ni le conocen. Así, aquel hombre que estaba separado de la multitud, dice la Escritura que vino a Jesús. Escuche por favor. Aquel hombre necesitado, aquel hombre quebrantado, aquel hombre con cargas, aquel hombre que estaba experimentando sufrimiento en su vida, separado de la multitud, vino a Jesús. Quiero decirle en esta mañana, en esta tarde, que no importa absolutamente qué es lo que la multitud haga. Hoy en día a veces los jóvenes se conducen por lo que las multitudes hacen. Van atrás de ellos, hacen lo que ellos hacen. Pero en esta mañana yo quiero decirle en el nombre de Dios que no importa lo que las multitudes hagan, lo que sí importa es lo que usted haga. Eso sí le importa a Dios. Lo que usted y yo hagamos en una manera personal. No interesa lo que haga su esposa, sí le interesa a Dios lo que usted haga. No interesa lo que haga su esposo, sí interesa a Dios lo que usted haga. No interesa lo que sus padres hagan, lo que sí interesa es lo que usted como joven haga. Porque muchas de las veces tratamos nosotros de justificarnos, ¿no? Pues sí que al cabo todo el mundo lo hace, ¿no?
Recuerdo cuando uno de mis hijos, en aquel tiempo, y ellos sabían, cuando estaban en casa, ahora ya hace tiempo que ya no están en casa, hace muchos años, ¿no? Pero recuerdo que, bueno, pues ellos lo sabían, las reglas en casa es de que ellos no podían llegar después de las 10 de la noche a casa. Entonces, bueno, pero ¿por qué, papá? Me dijo una vez uno de mis hijos, ¿no? ¿Por qué, papá? Porque explícame qué andas haciendo después de las 10 de la noche, ¿no? Si sales a las 9 de la noche de la escuela. Pero él ya tenía novia, ¿no? Dice, pero si a mi novia, no, ni siquiera a mi novia le piden que esté a las 10 de la noche en su casa. Le dije, a mí no, yo no soy el papá de tu novia. A mí no me interesa lo que los demás hagan. Pero como padre sí me interesa y es mi responsabilidad. Sí me interesa lo que tú hagas. Mientras vivas debajo de este techo, estás bajo la autoridad de nosotros como padres. Y no me interesa lo que los demás hagan. A veces tratamos nosotros, hermanos, de justificarnos porque los demás hacen. A Dios no le interesa lo que los demás hagan. A Dios le interesa lo que usted hace. Había una gran multitud. A Dios no le interesaba lo que aquella multitud estaba haciendo, pero sí le interesaba lo que este hombre estaba haciendo. Vino. Es un ejemplo de acción. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, mis amados hermanos. Y vino. Aquel hombre vino porque el dolor que él experimentaba, el dolor, mis amados hermanos, despierta entonces, aquella necesidad despertaba en el hombre la conciencia y le hace entonces hablar. Por eso se acerca al Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero decirle a usted que el Señor Jesucristo que está aquí presente entre nosotros no está como producto de la casualidad. Está porque le ama. Está porque me ama. Está porque quiere bendecir su vida. Está aquí presente porque quiere bendecir mi vida. Está aquí presente porque quiere que nosotros acudamos a Él. Entre la multitud, cada uno de nosotros hemos de dar una respuesta a nuestro Dios. La lepra afecta tristemente al cuerpo. Es triste, afecta al cuerpo. Pero si eso es desesperante, lo peor es que el pecado es nocivo, es destructivo, le roba la calma, le roba la tranquilidad, es desesperante. Aquel hombre tenía una necesidad física. Yo no sé cuál sea su necesidad en esta mañana, pero le he dicho, porque así lo creo, que el Señor Jesucristo está aquí presente entre nosotros. Y está presente para bendecir nuestra vida. Y yo no sé cuál sea su necesidad, pero no importa lo que los demás hagan, sí importa lo que usted haga. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo está aquí. Porque Él no cambia. En esa misma actitud, en ese mismo tierno sentido de amor, de compasión, de misericordia para con cada uno de nosotros. Y así como la gallina cubre a sus polluelos, así está el Señor Jesucristo en esta mañana aquí con nosotros. Para protegerle, para cubrirle, para bendecirle. Lo que puso al Señor Jesucristo alegre fue ver a este hombre que tomó la iniciativa. Y lo que le hizo sentirse muy triste fue ver la necesidad de las multitudes. Y dijo, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise protegerte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? El corazón del Señor Jesucristo se quebranta cuando Él está presente ante nosotros y quiere bendecirnos y nosotros rechazamos ese amor, despreciamos esa gracia.
menospreciamos el cariño, la compasión y la ternura que el Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Pero este hombre nos inspira, hermanos. Él es un ejemplo de acción. Vino. Venga el Señor Jesucristo en esta mañana. Venga el Señor Jesucristo. Él le ayudará. Yo no sé cuál sea su necesidad física, espiritual, pero venga al Señor Jesucristo porque Él le ayudará. Él ha prometido hacerlo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo jamás fuera. El Señor Jesucristo está siempre dispuesto a bendecirnos, porque el que busca halla, el que llama se le abrirá, y el que pide recibe. Bendito sea nuestro Dios. Si usted ya no puede con su dolorosa carga, no deje pasar esta oportunidad. Venga al Señor Jesucristo. Pero dice el texto, hermanos, vino un leproso. No solamente vemos un ejemplo de acción, pero vemos un ejemplo de condición. Es un hombre que está reconociendo su condición. Pero mis amados hermanos, observa usted que dijo aquel leproso, no dijo si puedes. No dijo si puedes, sino que dijo si quieres. Si quieres. Porque él está seguro que Cristo Jesús puede. Y cuando usted se acerca, usted tiene que estar seguro de que Cristo Jesús puede cambiar cualquier situación en su vida, no importa cuál sea. Él puede, porque Él es Dios. Él puede, porque Él es el omnipotente. Él puede, porque para Él absolutamente nada hay imposible. Él es Dios. Él puede. Aquel hombre así lo creía. Pero observe por favor que este hombre, mis amados hermanos, no está seguro de la voluntad del Señor Jesucristo. No está seguro de la misericordia. Pero en esta tarde yo quiero decirle que usted puede estar seguro que la voluntad y la misericordia de parte de un Dios que no cambia está a su disposición, como lo estuvo también para aquel hombre. En este mismo día, en este instante, en este lugar, el Señor nuestro es el Dios que no cambia. Él es inmutable, Él vive, reina y permanece para siempre. Ninguno de sus atributos cambian. Misericordioso, paciente para con nosotros, bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo vamos a tener entonces nosotros problema para adorar un Dios como el Dios nuestro? Bendito sea nuestro Dios. Aquel hombre, hermanos, vino al Señor Jesucristo con aquella seguridad de que si Él quería, lo podía hacer. Y el Señor Jesucristo quiere bendecir su vida en esta mañana. Es un ejemplo de condición. Aquel hombre reconocía su condición como leproso. Y Cristo Jesús en su respuesta, dice la Biblia, que revela su voluntad y revela su poder. Respuesta de gracia. La respuesta del Dios nuestro, la respuesta del Señor Jesucristo, es una respuesta de amor. Es una respuesta de bondad. Es una respuesta, mis amados hermanos, que está disponible para cualquier persona. Déjeme decirle que la ley religiosa decía que si un hombre tocaba a un leproso, era declarado inmundo.
no podía entrar al templo. No podía entrar al templo. No podía entonces estar ante la presencia de Dios, porque allí en aquel lugar era donde Dios se manifestaba. Ahí estaba el lugar santísimo, ahí estaba el lugar de los sacerdotes, estaba el altar del holocausto, estaba el atrio de los varones, y estaba el patio de las mujeres, y estaba el atrio de los gentiles. Pero no se podían acercar para adorar a Dios, porque eran considerados inmundos por haber tocado a un leproso. Eso decía la ley religiosa. Pero qué interesante ver, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo toma una acción. Porque Él es Dios mismo. Dice que extendió su mano y dijo, quiero, sé limpio. Porque Él está dispuesto a bendecir la vida de cada persona sin importar cuál sea su necesidad física o espiritual y de qué tamaño sea su carga. El Dios nuestro que se hace presente en medio de su pueblo lo hace con el propósito de bendecir a los que confían en Él, porque Él mismo dejó su trono de gloria y vino a habitar entre nosotros. El Eterno se hizo carne, encarnó bajo el vientre virginal de la Virgen María, y lo hizo solamente por una razón, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al Dios nuestro, al que nosotros adoramos, absolutamente nada le detuvo para quedarse allá en el cielo, en la santidad, en donde después de haber hecho su obra perfecta una vez y para siempre, regresó para estar sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Pero descendió para venir a buscarnos allí donde estábamos, en el fango, en el lodo, en la perdición de este mundo, porque se compadeció de nosotros. No le detuvo nada. Y ante la presencia de este hombre, no le detiene aquella situación, porque el amor de Dios es un amor inconmensurable. Es un amor que no tiene límites. Es un amor que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Por eso Pablo dice, para que podáis comprender con todos los santos. Porque es la comprensión entre todos, con todos los santos. No es una sola persona a quien Dios le da iluminación. Para que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad del amor de Dios. Dios nos ayude a comprender lo que significa su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, con una razón, con un propósito, por una causa por demás justificada, porque nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La lepra, una enfermedad incurable por medios humanos. El pecado, una enfermedad incurable por medios humanos. Solamente la sangre de Cristo Jesús tiene poder para perdonar pecados. Él nos limpia de todo pecado. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Aquel hombre estaba buscando ser limpiado, ser sanado, ser bendecido. Pero no se detuvo ante la multitud, tomó la acción. Reconocía su condición. Es un ejemplo de condición. Un leproso. El Señor siempre responde a las necesidades individuales. El Señor Jesucristo siempre responde a las necesidades individuales. No todos estaban leprosos, pero el Señor Jesucristo responde a las necesidades individuales. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero sí quiero decirle en el nombre de Dios que el Señor Jesucristo tiene poder para ayudarle. Sí quiero decirle en el nombre de Dios que el Señor Jesucristo tiene la voluntad para bendecirle. Quiere y puede. Y el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no salva por multitudes. Salva uno por uno. Cada necesidad, cada circunstancia. Y quiero decirle en esta tarde que también la suya está incluida ahí en la lista que el Señor Jesucristo quiere atender. El quiero del Señor pone de manifiesto aquella expresión que Lucas dejó asentada en su evangelio. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad es lo que Cristo Jesús tiene para su vida. Aquel hombre dijo, si quieres, porque sabía que podía. Cristo Jesús no solamente puede, pero quiere. No deje de recibir la bendición de Dios en esta mañana. Cual sea su necesidad, acérquese con toda confianza a la misma presencia de Dios. Él quiere sanarle, Él quiere ayudarle, Él quiere bendecirle. Pero dice la Escritura que vino un leproso. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hizo aquel hombre, hermanos? Se postró, se arrodilló, se inclinó. No solamente vemos nosotros, hermanos, el ejemplo de acción de parte del leproso, pero también vemos aquí el ejemplo de adoración, el ejemplo de oración. Dice la Escritura que aquel hombre, mis amados hermanos, bajó la cabeza, se postró, o sea, se arrodilló. Y podemos ver nosotros qué fue lo que lo motivó, fue su esperanza. Dice la Escritura que vino. Tenía una esperanza y porque tenía una esperanza, entonces se postró, se arrodilló delante de Dios. Eso muestra su reverencia, entendiendo y reconociendo delante de quien está. Fue al Señor. Hace una oración con un ferviente ruego y un definitivo y petición, límpiame. Tenía fe, si quieres. Sabía que lo podía hacer, sumiso a la voluntad de Dios, si quieres. Amados hermanos, hoy en día cómo se ha popularizado tanto eso de que yo reclamo, yo decreto, ¿sí? Parece que allá está Dios para esperar que nosotros le exijamos. Te exijo lo que tú has prometido, Señor. Tú prometiste, lo reclamo. Oiga, este hombre sabía delante de quién estaba. Por eso se humilla y se postra delante de Dios. Y nos recuerda precisamente lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y luego después, ¿qué dice? ¿Perdón?
Yo reclamo que hagas lo que dijiste que ibas a hacer. Hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Este hombre lo entendía. Este hombre bien que lo reconocía. Sumiso a la voluntad de Dios, si quieres. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. El Señor Jesucristo lo hizo. Lo limpió de su enfermedad. Si nosotros, amados hermanos, recordamos esto, créalo, grandes bendiciones habrá en su vida. Porque Cristo Jesús es soberano, Él es Dios. Y ciertamente, Él ha dicho lo que va a hacer. Y yo quiero decirle que no lo hace porque nosotros se lo recordemos o le reclamemos. ¿Sí? Él lo hace simple y sencillamente porque nos ama, porque tiene compasión hacia nosotros, porque quiere mostrar su misericordia y lo va a hacer. La Biblia dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La Biblia dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Un día usted y yo vamos a morir. De algo vamos a tener que morir. Nomás que no queremos que sea tan pronto, ¿verdad? Pero vamos a morir. No, ¿verdad que no, hermano? No. No queremos. El día y la hora, bueno, cuando el Señor disponga que nos llevará a su presencia, es el día perfecto. Es el día perfecto. ¿Perdón? Bueno, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso San Pablo decía, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? El último de los enemigos del hombre fue vencido. ¿Qué nos asusta? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y porque nosotros creemos en el Señor Jesucristo, solamente porque Él vive, nosotros también viviremos. Nos ha dado vida eterna. Esa vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero vemos entonces a este hombre que viene y se postra delante de Dios en adoración, en reconocimiento delante de quien está. Porque dice, y se postró, vino, ¿verdad? Un leproso, y postrándose ante él. Quizá algunas personas que a veces nos visitan puedan hacerse la pregunta de que ¿por qué nosotros aquí no tenemos aquí al frente o ahí a los lados imágenes para postrarnos? Y no lo digo con el afán de ofender a nadie, porque a nosotros no nos corresponde y no nos toca eso, y no es esa la actitud, porque eso no le va a agradar a Dios. Pero cuando nosotros nos pregunten por qué, nosotros sí podemos decir por qué. Cuando nos pregunten, ¿por qué no lo hacemos? Aquel hombre necesitado, enfermo, con una pesada carga, reconocía delante de quién estaba. Estaba delante del que todo lo puede. Estaba delante del omnipotente, el que tenía poder para hacer lo incurable, curable. Y esa es la situación. El problema más grande que aqueja al ser humano es su pecaminosidad. Y al igual que la lepra,
Por medios humanos, imposible, pero por medios divinos, posible. Le dijeron al Señor Jesús: ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Si solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. Había dicho correctamente. Por eso dijo: pues para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a este hombre le digo, ¿qué es más fácil decirle? Levántate y anda, o perdonarle los pecados. Aquí está la oportunidad para que ustedes vean que soy Dios. Decir que perdono pecados, dije y ya, ahí quedó. ¿Y quién lo puede comprobar? ¿Quién lo puede ver? ¿Quién lo puede evaluar? Es más fácil. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre: ¿tus pecados te son perdonados? Para que creáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a este hombre le digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre, por el poder que tiene el Todopoderoso, se levantó. Y la gente pudo ver que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por eso le adoramos. ¿Por qué nosotros no adoramos a nadie más? Porque solamente Él es Dios. ¿Por qué solamente a Él nosotros le exaltamos? Porque solamente Él es Dios. ¿Por qué nosotros le servimos? Porque Él es Dios. Porque hemos decidido siempre acudir solamente a Él, porque Él es Dios. Porque le entonamos cantos no solamente con nuestros labios, pero le pedimos a Dios que se abra nuestro corazón para exaltarle, porque Él es Dios. Un día, dice la Escritura, que toda lengua, toda rodilla, así como la de este leproso, toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso a Él le adoramos. Por eso a Él le servimos. Por eso a Él le seguimos. Por eso a Él le proclamamos. Por eso y solamente por eso en Él solamente creemos. Vino ante Él. Pero cuando vino ante Él, amados hermanos, nos muestra una voluntad pronta. Quiero. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Siempre dispuesto a bendecir la vida de los que se acercan confiadamente a Él. Hágalo en esta tarde. Hágalo. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo el justo. Como esa es una realidad, el autor de los Hebreos, como consecuencia de esa verdad, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Espero que no se haya distraído y haya entendido esto que Dios en su palabra dice. Cuando nos acercamos al trono del Rey, no es para recibir un juicio,
Cuando nos acercamos al trono del Rey es para encontrar gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Eso que usted y yo no merecemos, lo que usted y yo merecemos por nuestros pecados, es el eterno castigo. Lo que usted y yo merecemos por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia es el infierno. Pero cuando nosotros nos acercamos al trono de su gracia para recibir ese regalo inmerecido, amados hermanos, eso es precisamente el Señor Jesucristo. No lo merecemos, pero por su grande amor, con el cual nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero concluir, hermanos. ¿Cuál es su necesidad? Aquí en medio de esta multitud no tan multitudinaria, pero en este grupo de personas, ¿cuál es su necesidad? ¿Se siente acaso usted enfermo? ¿Enfermo físicamente? Él quiere. Y no solamente quiere, Él puede sanarle. Si usted, como aquel hombre, se acerca a Él y toma un ejemplo de acción. Él quiere y puede, porque Él llevó nuestras enfermedades, murió para salvarle y puede también guiarle en este mundo y en la vida eterna. Él quiere y puede salvarle también si tan solamente confía en Él. Murió por salvarle y puede guardarle si solo deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Usted no tiene que ir a comprar nada, absolutamente nada. Usted no tiene que cargar nada para llevarle a Dios. No tiene nada que pagar. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario Él pagó el precio de nuestro pecado. En la cruz del Calvario, el que quiere y puede, pagó el precio de nuestra culpa. El que quiere y puede, en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra condenación. Cuando en aquella cruz el Señor Jesucristo exclamó, consumado es, eso fue precisamente lo que hizo. Y dijo, Padre, la obra que me diste que hiciera, la he hecho. Allí, el Cordero de Dios enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Como cordero, quiso ir al matadero. Bendito sea nuestro Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No importa qué usted haga, no importa que usted compre, no importa absolutamente nada. Es la obra perfecta hecha una vez y para siempre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, consumado es. La obra es perfecta. Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, expiró, murió. Bendito sea nuestro Dios. Venga en esta mañana al Señor Jesús. Este hombre tenía una necesidad y vino al Señor Jesús. ¿Cuál es la suya? Él lo sabe. Yo no lo sé, pero sí quiero invitarle a que se acerque al Señor Jesús. Venga al Señor Jesús, pero venga con fe. Tome la iniciativa y venga al Señor Jesucristo. Tome la decisión, porque no solamente Él puede, sino que también quiere. Él puede bendecir su vida y quiere bendecir su vida. Solamente haga lo que este hombre hizo. Vino uno
ante el Señor Jesús. Reconoció su pecaminosidad, reconoció su limitación, reconoció su carga, reconoció su necesidad y vino ante el Señor Jesucristo. Hágalo en esta hora. ¿Quiere acompañarme en oración? Señor Jesús, te queremos dar gracias por tu Hijo. Padre, te alabamos por tu Hijo Jesús. Padre eterno, gracias por tu palabra. Padre eterno, gracias porque a través de ella nos muestras la misericordia y la gracia que siempre son características tuyas. Te queremos dar las gracias porque este evento ha quedado aquí escrito en este precioso libro para instrucción nuestra. Es la manera en que tú te comunicas con nosotros, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, que hemos escudriñado, en la cual hemos reflexionado, no solamente aliente nuestros corazones, pero los mueva a tomar una fe activa. Aquel hombre creyó entre la multitud y se aproximó y se acercó a ti, porque tú eres el único, porque no hay nadie más, porque como lo dijera tu discípulo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es a ti a quien nos acercamos. No es a una iglesia, Señor. Es a ti, porque tú eres el único que mereces adoración. Es a ti, Señor, porque no es a una religión. Es a ti que eres una persona que ciertamente entregaste tu vida en la cruz del Calvario, pero que resucitaste. Es a ti, Señor, a quien nosotros nos acercamos, a esa tercera persona de la Trinidad que está en medio de tu pueblo, aquí en tu iglesia, donde tú prometiste, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin faltar uno solo de ellos. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque con los ojos de nuestra fe podemos contemplarte, podemos verte, Señor. Por eso podemos adorarte. Gracias, Señor Jesús, porque podemos siempre ver tu mano de amor, tu mano que nos sustenta, tu mano que nos levanta cuando nos caemos, tu mano amorosa y misericordiosa, Señor, que cura nuestras heridas, tu mano de provisión, Señor, porque hasta este día jamás nos ha hecho falta nada. Bendito seas. Tú eres el Padre nuestro que nos das el alimento por el cual clamamos cada día. Señor Jesús, gracias. Gracias porque a través de todo ello nos muestras que tú eres un Dios real. Que tú eres un Dios que estás presente entre los tuyos. Que tú eres un Dios, Señor, que continúas viendo la necesidad de un pueblo. Y queremos, Padre, que por favor tú extiendas tus alas y nos cubras, porque necesitamos de tu protección. Que extiendas tu mano y toques nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y sanes, Señor, todas nuestras dolencias. No solamente nuestras enfermedades, esas cuestiones físicas, Señor, que a veces nos roban la calma, la tranquilidad, pero esas dolencias del alma, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú levantes al que está caído, que tú unjas con aceite, Señor, cada enfermedad, no solo física, pero emocional, de cada uno de mis hermanos. Porque
Porque tú quieres, Señor, y porque tú puedes. Por eso te lo pedimos y te suplicamos que tengas misericordia. Pero si en esta mañana, Señor, en medio de los que aquí estamos presentes, hubiese alguna persona que todavía no ha tenido la experiencia, la oportunidad de conocerte a ti como ese Dios que vive, porque resucitaste de los muertos, ese Dios que reina para siempre, que está sentado a la diestra